I believe in Mr. Jagger's supremacy. Bueno, el siguiente tema que queríais que hablara, que se había quedado en segundo lugar, si no recuerdo mal, es el del líder de Vox. Y ya por último, ocupaciones. Este tema me gusta. Dentro de lo horrible que está. Pero esta noticia para mí es la más salseante. No sé si meteros luego mi hilo o qué, porque yo he hablado hoy de esto al respecto. Me he pronunciado. Yo tenía que decir algo al respecto a esto. Pero bueno. Me lo pienso y si no, voy a decir lo mismo, exactamente lo mismo. Otra cosa es ya como os lo diga, si leído o no leído, pero bueno. Bueno, pues el líder de Vox en la Diputación de Barcelona irá a juicio en diciembre por el asalto xenófobo a un centro de menores. La fiscalía acusa a Jordi de la Fuente, un histórico... se llama... Perdón, he dicho antes Jorge de la Fuente, de hecho es que he visto antes que se llamaba Jorge de la Fuente. Y si se llama Jordi, yo estoy totalmente en contra de que se traduzcan los nombres. O sea, te llamas Jordi, no Jorge, ¿sabes? Tu nombre es tu nombre, igual que yo me llamo Marina, no Marine en francés, por ejemplo. Eso, bueno, que estoy en contra de que se traduzcan los nombres. Entonces, si se llama Jordi, además seguro que le fastidia que flipas tener un nombre catalán a este de Vox. Este neonazi, por cierto, que no es que lo diga yo, es que es miembro del movimiento neonazi de Cataluña, entonces. Bueno, pues la fiscalía acusa a Jordi de la Fuente, un histórico del movimiento neonazi en Cataluña, de liderar el grupo que se concentró contra la acogida de jóvenes migrantes en el Masnou en 2019 con consignas como "hoy los echamos a por ellos". Que estamos hablando de críos, y estos malnacidos, estos seres totalmente despreciables, se han ido a un centro de menores a meterse contra migrantes, que son críos además, que están ahí porque no tienen a sus padres, o sea, están en una situación de vulnerabilidad enorme, pero enorme, y esta gente ha cogido y no se le ha ocurrido mejor idea que ir a asaltar su centro de menores y amenazarles con quemar su albergue y matarles a unos críos. Porque recuerdo otra vez que son centros de menores, hay menores de edad, son críos, ¿qué haces? O sea, ya no es que estés mal, o sea, es que no es que estés malito de la cabeza, es que estás, o sea, es que eres malo, es que eres mala persona. Son unos cobardes de mierda, atacan el débil, o sea, atacan a unos críos que encima ya de por sí están en una situación de vulnerabilidad porque son personas migrantes que no se encuentran en su país, que eso ya de por sí siempre te da vulnerabilidad, siempre te crea un estado vulnerable el hecho de no estar en tu propio país. De hecho, ahora en la noticia que vamos a ver, la siguiente, que es otra diferente que no tiene que ver con esta, se ve perfectamente la situación de vulnerabilidad de las personas migrantes por el mero hecho de no saber bien el idioma, de no saber a quién poder pedir ayuda, a dónde poder recurrir, o sea, jolín, es que te crea una indefensión. Y luego encima que estamos hablando de unos críos sin padres, es que no tienen a sus padres, es que no tienen a quien, o sea, esa figura paterna a quien pedirle ayuda, a quien ir en estados de necesidad, no la tienen, y por mucho que haya un educador que sí que va a hacer todo lo mejor que pueda su trabajo, no es lo mismo que poder recurrir a tus padres. Están indefensos estos críos, no tienen a sus padres. Entonces, ¿cómo de despreciable eres? Yendo a unos críos a decir que vas a quemar su albergue y que los vas a matar, eres horrible. En Cataluña, si te quieres llamar Jorge, te llamas Jorge. Si te quieres llamar Jordi, te llamas Jordi. Te llamas como te dé la gana. No, sí, claro, o sea, obviamente te llamas como te dé la gana. Pero que
Si su nombre es Jordi y quiere que le llamen Jordi, pues se llamará Jordi, ¿no? Habrá quien te traduzca el nombre a su conveniencia y tampoco es el fin del mundo, que vive en Barcelona. Sí, sí, pero que no estoy a favor de que se haga eso. O sea, si te llamas de X manera, si te llamaron o te llamaste a ti misma de X manera, me parece como un mínimo de educación el cambiar el nombre porque te dé la gana, ¿sabes? Que si te llames Iñaki, no te lo cambien a Ignacio porque quieras castellanizar su nombre. Su nombre es Iñaki y punto. Y no tienes el derecho de cambiarle su nombre porque te dé la gana. Hombre, si te digo que me llamo X una o dos veces y sigues igual, pues te daré una hostia por tonto, ¿sabes? Marina, ¿Desokupa se puede considerar una organización paramilitar a efectos legales? Si es que hay... No, en principio no, porque... a efectos legales son una asociación que no se dedican... O sea, que en sus estatutos no está establecido que se dedican luego a lo que en la práctica se dedican, ¿no? Como son coacciones, amenazas, intimidaciones, o sea, todo eso no está puesto en sus estatutos. No ponen, vamos a echar de manera ilegal a la gente. No. O sea, ponen que son una asociación moderadora. Entonces, que se dedican a moderar asuntos entre particulares específicos de la vivienda. Entonces, bueno, perdón, mediadora. Una asociación mediadora. Entonces, la mediación como tal no es ilegal. Ahora, que luego resulta que la mediación que llevan a cabo es con coacciones. Bueno, pues se le juzgará igual que, vamos, se le está juzgando. Tienen procesos abiertos por coacciones. Desokupa. Que yo viendo a qué se dedican y su manera de actuar, o bien le llenaba condenas de tal manera que no puedan acabar pagando y que no sea factible llevar a cabo esa asociación y que se vayan a la mierda, que estoy más a favor de eso que de ilegalizarla directamente, porque yo no estoy muy a favor de ilegalizar como tal, salvo que lleven a cabo que se les pueda considerar organización criminal, que entonces sí. Esa es la cosa, que o sea, una organización criminal tiene que ser una organización específica para delinquir. Como por ejemplo, o sea, se ha considerado al Partido Popular una organización criminal judicialmente. Lo que pasa es que el Partido Popular no se organizó como tal para delinquir, como si lo hacen los narcotraficantes, que crean sus organizaciones exclusivamente para delinquir. Eso es una organización criminal como tal, en los términos legales. Entonces, ni el Partido Popular ni Desokupa ahora son una organización que esté hecha como tal, que se hayan juntado para llevar a cabo delitos. Que luego en la práctica sí, Desokupa sí. Es una asociación que al final se juntan para cometer delitos como coacciones. Pero como digo, como que tiene que estar en la base de la organización el delinquir, el haberse juntado para delinquir. No es el caso de Desokupa porque, como digo, en sus bases son como una empresa mediadora. El día que salió el tontito ese de Desokupa con un arma de juguete no era casualidad ni hacer el payaso. Pero la lona que han desplegado es claramente amenazante, ¿no? Os echaremos de menos a todos. Mira, es que yo con el tema de la publicidad yo no entiendo. Porque hay unas reglas muy básicas para la publicidad, sobre todo con el tema de mentir,
O sea, la publicidad no puede ser engañosa. Y si das X pautas sobre un producto, ¿no? Tienen que ser verdad. Entonces, si eso se lleva a cabo con empresas, no entiendo por qué no se lleva a cabo también, se le aplica a los partidos políticos. Y sobre todo tampoco se puede llevar a cabo publicidad que genere odio. Y sin embargo ahí ves a Vox soltando mentiras y soltando odio. Y los tribunales es que interpretan... Bueno, yo he visto cosas muy locas, que no es una interpretación de la ley, sino que son juicios personales de los propios jueces. Y esto ya lo dije, o sea, yo en su momento, es que de hecho, literalmente la semana pasada lo comenté, que el tema, por ejemplo, del famoso cartel de Vox en contra de los menores inmigrantes, además con una mentira de un MENA cobra X de ayudas, porque sí, por la cara, creo que decían que 4.000 euros por la cara, por el mero hecho de llegar a España, en plan de toma, 4.000 euros por la carita. Y tu abuela la pensión que no llega a fin de mes, ¿no? Y creo que fue el TSJ de Madrid, si no recuerdo mal, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dijo que, bueno, que es que los partidos políticos tienen permitido poder hablar de problemas sociales y que la inmigración de menores de edad no acompañados son un problema social. Y es como, ¿en qué ley está eso? ¿De dónde se saca usted, señor juez, que es un problema social eso que usted está diciendo? Y más que puedan decir mentiras como propaganda electoral. Entonces eso es un juicio de valor del propio juez. Decir, bueno, es que yo considero que esto es un problema. Que para usted, los menores inmigrantes, porque a lo mejor es un poco racista, es un problema, no significa que a nivel legal, que usted para eso es juez y lo que tiene que hacer es aplicar la ley, no significa que a nivel legal esté establecido como un problema. Entonces no puede hablar no puede decir que es un problema, porque a usted se lo parezca. Pues bueno, pues eso es un juicio personal suyo que se lo debe guardar para sí, pero no él soltarlo en una sentencia como si fuera ley. No lo es. Entonces, se calla, pero no. Y entonces, es que justo hace nada vi una noticia, no me acuerdo de qué, también con una interpretación, o sea, no igual, pero sí parecida en la línea de justificar... sí. Es que lo he leído esta mañana mismo, creo, también con otros miembros de Vox. Bueno, que se archivó una denuncia contra unos miembros de Vox por por estar repartiendo papeletas racistas. Y dijeron los jueces que, bueno, que eso no es delito. Así que pues ya está. Depende del mensaje, pues sí podría ser delito de odio. Pero más que nada es que ya a lo mejor no ir tanto por delito, porque no, pero sí, si administrativamente un partido político no puede llevar a cabo ese tipo de propaganda racista que genere odio. Es que está yendo contra los derechos fundamentales y los derechos humanos. Entonces, ¿qué hacemos si estamos permitiendo esto desde la propia justicia? Joder, un mínimo de decencia. Si es que tampoco estoy diciendo prohibamos Vox, no estoy diciendo eso. Pero sí que estoy diciendo que no se permita el racismo. ¿Hola? O sea, simplemente es el defender un mínimo los derechos humanos y fundamentales de este país. O sea, estoy pidiendo un mínimo realmente. Y eso va acompañado con el no permitir que estos partidos puedan llevar a cabo este tipo de propaganda.
Cuando además es que encima es mentira. Lo que sueltan son bulos que calan en la población, como el decir que los inmigrantes son los que más delitos cometen en este país, y es mentira. Es mentira. No es verdad. O sea, tú es que te puedes ir al INE y verlo muy rápidamente porque está diferenciado por nacionalidades. Hola, Beleca Luz, muchas gracias, bienvenida. Y puedes ver que los que más delitos cometen en España son los propios españoles, lo cual es normal además, porque somos muchísimos millones de españoles. Por mucho que tú quieras venir con un argumento totalmente de exterminio, con él nos invaden. No nos invaden, somos muchísimos españoles. Te relajas. Al descubierto ya lo desmontó, si es que calan en los mononeuronales, en los mononeuronales de derechas, ya. Esa es la cosa. Que no estoy hablando de ilegalizar todo lo posible para que no llegue nada. No, nos comemos esto si resulta que hay mucho nazi, pero habrá que limitar algo. Digo yo, habrá que limitar un poco el nazismo para que no se repita, porque es que nos vamos a arrepentir muchísimo y luego nos llevaremos la mano a la cabeza y desde la administración de justicia dirán adiós. Y es como, pues es que gran parte es su culpa y habéis sido cómplices del nazismo. Y porque, vamos a ser claros, hay muchísimo juez y más en el propio TSJ de Madrid que si no es de Vox, es del PP. El TSJ de Madrid está lleno, pero lleno de peperos y de boxeros. O sea, la interpretación que llevaron a cabo con Monasterio, con el delito de falseamiento en documento público. ¿Eso qué es? ¿Eso qué interpretación es? O sea, me estás diciendo que bueno, como era un sello en blanco y negro, pues las víctimas deberían haberse dado cuenta. Señor, estoy contratando a alguien que me está diciendo que es arquitecto, pues supuestamente voy a confiar en él. Y si precisamente el bien jurídico protegido de estos delitos en documento público es la confianza de los ciudadanos en los documentos públicos, qué mínimo que usted, juez, diga, no, efectivamente esta persona ha vulnerado la confianza en los documentos públicos, se hizo pasar por arquitecta sin serlo, utilizó un sello que podría haber colado como verdadero y no. Y realmente lo que hicieron fue con esa interpretación lo que hacen es imponer un deber a los ciudadanos que realmente no tenemos. O sea, yo qué sé si un sello en blanco y negro vale o no vale. Para eso estoy contratando a un arquitecto. Pero sin embargo, la interpretación del TSJ de Madrid es, bueno, tú inténtalo y si cuela, pues ha colado. Que no es que estemos hablando de un billete de 6 euros. ¿Qué dices tú? Hostia, es que eres un poco tonto si te han colado un billete de 6 euros. Vale. Y eso, de hecho, cuando es una manipulación, una falsificación tan clara a simple vista, pues no es delito, porque se espera un mínimo, ¿no? De un mínimo por parte de la ciudadanía. Un mínimo es, te ponen un billete de 30 euros y te ríes en la cara del otro y dices, pues no voy a llamar a la policía porque es que sinceramente eres un poco tontico. Entonces, pues no te voy a hacer pasar el mal rato de que venga la policía para juzgarte porque me has intentado colar un billete de 30 euros. Eres tonto. ¿Vale? Pero con un sello que era idéntico al verdadero, pero que simplemente estaba en blanco y negro. Porque un ciudadano normal tiene que saber. Yo no sé si un sello en blanco y negro sirve para el catastro o no. No lo sé. Ahora sé que no. Ahora ya sé que no, después del juicio, pero... Joder. En fin. Total, eso. ¿Qué vamos con esto? Ya me quito esto de en medio. Los 120.000
472 votos de Vox en la provincia de Barcelona en las elecciones municipales abrieron por primera vez la puerta de la Diputación a la ultraderecha. De entre todos los concejales que podían sentarse en el único escaño de Vox en el ente provincial, la formación ha elegido al más ultra entre los ultras, Jordi de la Fuente, un conocido neonazi, que irá a juicio el próximo mes de diciembre acusado por el asalto xenófobo a un centro de menores migrantes. Según ha podido saber el diario.es, la sección quinta de la Audiencia de Barcelona ha fijado que el juicio a De la Fuente y los otros 6 acusados por el ataque con motivaciones racistas al centro de menores migrantes del Masnou, Barcelona, se celebra entre los próximos 18 y 22 de diciembre. El Servicio contra los Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía de Barcelona mantiene que De la Fuente fue uno de los coordinadores del ataque. Según el Ministerio Público, el ahora concejal en Sant Adrià del Besòs, diputado provincial, acudió al asalto con un megáfono y coreó, junto a más manifestantes, gritos de «Vamos a por ellos, moros de mierda, vamos a quemar el albergue y os vamos a matar». Esto a críos, ¿vale? Que igualmente es muy grave, se diga quien se diga, pero es que encima estamos hablando de críos, de niños, ¿vale? O sea, a este señor le pareció estupenda idea ir a un albergue de críos a decirle «Os vamos a quemar y os vamos a matar». ¡Qué maravilla! ¡Qué fantástica! ¡Qué persona tan maravillosa! Y esta persona está en la Diputación de Barcelona. Y esta persona es miembro de un partido que tiene muchas papeletas de que va a gobernar. Esta es la gente que nos espera. Bueno, aquí en Murcia ya los tenemos. Y en otras provincias también han entrado. Y este es el tipo de personas que tenemos dentro del poder. ¿Qué constitucionalistas? Los que más. Estas personas son a los que más les gusta la Constitución. Bueno, el Ministerio Público pide a De la Fuente 2 años y 2 meses de cárcel por un delito de odio, 2.700 euros de multa, 5 años de inhabilitación para ejercer cualquier oficio educativo, así como la prohibición de acercarse a menos de 300 metros del centro de menores del Masnou durante 2 años. Ya... vamos, voy a pronunciarme ya. Poco me parece. O sea, el meme de Almeida, poco me parece, pues con esto igual. O sea, esto me parece una mierda de petición de pena para la gravedad del asunto. O sea, estamos hablando de una amenaza específica contra un colectivo específico, que son menores. O sea, un colectivo muy vulnerable, tanto por ser menores como por ser migrantes. O sea, estamos hablando de una doble vulnerabilidad, tanto por edad como por situación. De amenazar de que van a quemar el albergue, es decir, la vivienda donde viven, y de matarles. O sea, es que estamos hablando de unos hechos tan graves. O sea, asaltan su albergue, les amenazan con que les van a quemarles vivos y que les van a matar. A unos críos y que son migrantes, o sea, eso no es para 2 años. Eso no es para 2 años de prisión. Porque 2 años de prisión supone que estás hablando de un delito leve. Aunque pide 2 años y 2 meses, estos 2 meses ya hacen que pudiese entrar en prisión, ¿sabes? Pero estás dándole un calificativo de leve a estos hechos que no lo son para nada. Y hay que tener en cuenta que la Fiscalía, la petición de la Fiscalía, supone un tope para el juez. Es decir, el juez no puede llevar a cabo un extra petitum, ¿no? Y condenar por más de lo que se ha pedido. Entonces la Fiscalía pone como los límites, ¿no? Cuando escuchéis en las noticias, la Fiscalía pide tanto. Si no hay acusación de ningún tipo, o sea, si no hay acusación particular, porque la acusación particular luego puede pedir más, entonces ese es el límite que se le pone al juez, ¿no? Pero si no hay acusación particular y solamente está Fiscalía como acusación, es la Fiscalía la que impone ese límite al juez. ¿Qué pasa? Que si solamente pide 2 años y 2 meses de prisión, el juez no se va a salir de ahí. ¿Y qué suelen hacer los jueces? Los jueces, en la práctica totalidad de los casos, siempre imponen menos, y muchas veces mucho menos de lo que pide la Fiscalía. Total, que si esto acaba siendo condenado,
ni van a entrar en prisión y la condena va a ser como meses. Va a ser de meses. Si están pidiendo 2 años y 2 meses, es que la condena va a ser de meses. Se va a quedar en una tontería unos actos tan graves. Entonces, histórico neonazi. De la Fuente es un histórico del movimiento neonazi en Cataluña. Fue dirigente del Movimiento Social Republicano, MSR, formación negacionista del Holocausto y que mantenía vínculos con otros partidos ultras europeos y grupos nacionales como Gas Social Madrid. En su hemeroteca figura haber compartido mesa y conferencia con Pedro Varela, el librero de extrema derecha de Barcelona, que fue discípulo de León de Grell, oficial belga de las SS al que Franco dio asilo en España. En Vox, De la Fuente encontró su sitio después de que el partido diera entrada a parte de la militancia más ultra de la xenófoba plataforma Per Catalunya, de la que fue secretario de organización. El ahora diputado provincial originó diferencias internas en Vox en 2019, cuando un sector crítico denunció que personas como De la Fuente y otros exmiembros de Plataforma por Cataluña se estaban haciendo con el control de la formación en Barcelona. O sea, ¿cómo de nazi tienes que ser para que gente de tu miembro partido diga que eres muy nazi? O sea, hasta ese punto. Hasta ese punto. O sea, no te quieren ni en Vox. Eres tan nazi que hay gente de Vox que ni te quiere. Pero, bueno, pues para proteger a este neonazi, Vox ha dicho, no te preocupes, te coloco en la Diputación y no te tienes que preocupar por todos los crímenes que cometas como neonazi. Ya está. Me encanta este partido, de verdad, es que me da una tranquilidad. Me da una tranquilidad el yo decir, bueno, estamos en un estado democrático y de pronto que venga Vox y diga, jaja, que te lo has creído. Desde su entrada en el partido, Santiago Abascal de la Fuente se convirtió en una de las personas de más confianza de su líder autonómico y secretario general a nivel nacional, Ignacio Garriga, otro que tal. Así que, por cierto, yo no sé qué gracia le hará a Jordi de la Fuente estar con una persona que no es blanquito. Porque dado lo neonazi que es, pues la verdad es que yo creo que internamente es como, bueno, eres mi compañero, pero yo, o sea, en Vox hay dos movimientos. Están los neonazis que quieren el exterminio y los que quieren estar ahí solamente para trincar. Y este señor, Jordi de la Fuente, obviamente están por el exterminio. O sea, son miembros siendo miembro del movimiento neonazi de Cataluña. Entonces, siendo, o sea, movimiento que niega el holocausto, da bastantes pistas de que la gente que no es blanquita no le hace mucha gracia. Entonces, bueno. En fin. Así como del portavoz de la formación, el barcelonés Jorge Buxade. Pero siempre había estado entre bambalinas debido a su pasado neonazi, vaya, hasta estas pasadas elecciones municipales cuando fue de número 2 en las listas de San Andrés del Besós, municipio del municipio del Cinturón Metropolitano de Barcelona. El pasado 28 de mayo, el PSC revalidó su mayoría absoluta en Sant Adrià, pero Vox entró en el consistorio con 2 concejales tras obtener el 10% de los votos, porcentaje que dobló el conseguido a nivel provincial, y que también fue superior al cosechado por la extrema derecha a nivel nacional, un 7%. El partido logró un escaño en el Pleno de la Diputación por el Partido Judicial de Barcelona, del que forma parte Sant Adrià del Besós, al contrario de lo que suele ser habitual en otros partidos. Vox no ha elegido para el cargo a ninguno de sus 2 concejales en Barcelona, sino a De la Fuente. Tenemos 2 escaños. ¿Qué hacemos? ¿Metemos a nuestros 2 concejales en Barcelona? No, espérate. Tenemos aquí a este neonazi que necesita de nuestra protección porque va a ser juzgado por varios crímenes que ha cometido dentro de su movimiento neonazi. Entonces, hazme el favorcito, si no te da mucha molestia, colócamelo aquí en la Diputación y que sea nuestro protegido neonazi. Viva Vox, viva la democracia y viva la Constitución. Ese discurso en el Pleno de Constitución del ente provincial del pasado jueves, Dios, es que acabo de tener un breakdown en plan de, ¿te imaginas un Marine out of context ahora mismo en viva Vox, viva la democracia y viva la Constitución? O sea,
En su discurso en el Pleno de Constitución del ente provincial del pasado jueves, De la Fuente celebró que el independentismo no gobernará la institución, pero a la vez lamentó el pacto del sanchismo que aupó al PSC a la presidencia del ente. En suma, De la Fuente será juzgado ocupando 2 cargos públicos. Según la Fiscalía, el ahora concejal y diputado provincial de Vox daba instrucciones al grupo que se concentró contra la acogida de menores migrantes en el Masnou en 2019 y guió a los manifestantes hasta el albergue con consignas como "hoy los echamos, vamos al centro, a por ellos". Más luego esas perlitas de "moros de mierda, os vamos a quemar y os vamos a matar". Junto a otros ultras, continúa la fiscal De la Fuente e instó a los concentrados a dirigirse hasta el centro de menores, donde otro de los acusados intentó romper el cordón al grito de "con 2 cojones, pa' dentro", y tuvo que ser frenado por un subinspector de los Mossos. El ataque se saldó con 4 heridos, 2 de ellos menores. Ahora comentamos esto. El dirigente de Vox se jactó de haber participado en el ataque al centro. En un vídeo colgado en su perfil de Twitter, De la Fuente abogó por parar a los menores migrantes en un mensaje que para la Fiscalía pretendía criminalizar al colectivo de menores migrantes no acompañados. Por otro lado, De la Fuente también estuvo imputado por presuntamente agredir a una vecina de Barcelona en un mitin de Vox en la campaña electoral de las elecciones al Parlamento de 2021, pero la causa fue archivada. Tenemos a lo mejor de lo mejorcito aquí, ¿eh? O sea, Vox, tremendo partido. Total, bueno. Ahora es cuando yo vengo a dar mi opinión, que pasó es mi programa. Y voy a comentar lo que yo creo. Porque precisamente, o sea, yo sabéis que soy penalista, pero es que además tengo formaciones específicas en delitos sexuales y en delitos de odio. O sea, mi TFG fue precisamente por delitos de odio. La Fiscalía acusa a este señor de delitos de odio y le pide 2 años y 2 meses de prisión. Los delitos de odio tienen como máximo una pena de prisión de 4 años. Vale, pero los delitos de odio son 3 apartados en el Código Penal. En el artículo 510 específicamente es un artículo muy largo, con una redacción que te deja ahí como... porque es llevar mensajes, actos hostiles en contra de de personas pertenecientes a colectivos muy específicos. Entonces, pues dentro de esos colectivos puede ser por orientación o condición, o sea, por orientación sexual, por identidad sexual, por raza, por ideología, por religión, etcétera. Está hecho, o sea, se lleva a cabo específicamente o sea, es un delito legislado específicamente contra el nazismo. De hecho, empezó en un principio siendo básicamente un delito contra el antisemitismo, pero se fue ampliando. Tiene origen en los delitos de odio de otros países que también se fueron creando al terminar tras la Segunda Guerra Mundial. Les pierden los nazis, vamos a legislar todo lo posible para que no vuelvan a cometerse esto. Pero el delito de odio es como un paso más allá de las amenazas, pero sin llegar a actos como tal, a actos violentos. O sea, son mensajes violentos. Es el subirse a una plataforma, ¿no? Por ejemplo, no tiene por qué haber una publicidad enorme. Con que haya una mínima publicidad, con que sea un delito, con que sea un discurso público, ya lo estás cometiendo. ¿Sabes? Aunque sea en un grupo de WhatsApp privado, pero al haber más personas en ese sitio, pues ya hay publicidad, ¿no? Hola AdriGamer19, muchas gracias, bienvenida. Total, que se tiene que constreñir como en un acto meramente discursivo. Entonces, el delito de odio no puede conllevar así, por mucho que pongan que el Código Penal hable de hostigar como tal,
es dentro de un discurso. De hecho, vamos a hablar del 510. O sea, os voy a mostrar el 510 para que sepáis qué dice el artículo referido a delitos de odio. Dios, me acuerdo cuando antes, cuando buscaba leyes, cuando estaba en la carrera y buscaba leyes, la primera búsqueda que me salía era siempre noticias jurídicas y estaba hasta los cojones porque odio noticias jurídicas y yo quería que la primera búsqueda que me saliera era el BOE. Y no me salía el BOE, me salía noticias jurídicas y es como, déjame en paz. Noticias jurídicas, te odio. Vale. Entonces, como siempre, el BOE no os puedo ponerlo entero porque es que es mucho texto. Bueno, lo veis así en chiquito. Bueno, como veis, el 510, este es el primer apartado del 510. Este es el segundo y este es el tercero. O sea, perdón, 510 específico. Los 3 actos del tipo básico del 510 son el apartado A, B y C. Tenemos estos 3 tipos. Entonces, perdón, os lo pongo aquí arriba para que lo veáis bien, que son de los delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas garantizadas por la Constitución, pero que básicamente se le llama coloquialmente delitos de odio. Es que son literalmente el hate speech que se castigan en otros estados. Entonces, básicamente fue un copia y pega. Sobre todo esto, el negar el holocausto. Pero el Tribunal Constitucional tiene aquí una interpretación como muy amplia, que no vale solamente con negar el holocausto, porque interpreta que la libertad de expresión va por encima de estos delitos. Entonces, como que habla de... O sea, dice que la libertad de expresión... O sea, que el negar el holocausto interpreta que es como una idea, ¿no? Entonces, que tampoco podemos ilegalizar las ideas de una persona que tiene. Entonces, el mero hecho de negar el holocausto como tal, como idea, no sería delito. ¿Hace falta Magdalena o todavía se puede esperar un poco? No entiendo. ¿Magdalena de qué? No estoy entendiendo. Tío, hay un pelo que no me para de... O sea, me está molestando todo un rato. Se me está metiendo todo el rato en la frente, macho. ¿O te puedes estar quieto, por favor? Van en idioma Cristóbal, sí. ¿Cómo van? Yo lo siento, yo es que... Yo con Cristóbal me llevo muy bien, yo lo adoro, pero yo no sigo muchísimo sus directos. Yo de vez en cuando los he visto, pero... Hay jerga específica que si venís hablándome con lo que hace Cristóbal, pues yo no lo entiendo. No entiendo las referencias de Cristóbal. Mira Telegram que te lo explico. Vale, bueno. Total. Explicándomelo y yo continúo esto. Total. Vamos a centrarnos en lo que dice el 510. Quienes públicamente fomenten, promueven o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo o parte del mismo, contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquel, motivos racistas, antisemitas, antigitanos, referentes a la ideología, religión, situación familiar, etnia, raza, nación, origen nacional, sexo, orientación o identidad sexual por razones de género, aporofobia, enfermedad o discapacidad. Que por cierto, esto y esto
O sea, antigitanos y aporofobia es nuevo. Se ha llevado a cabo la modificación en esta última legislatura. O sea, cuando yo lo estudié, ni ponía antigitanos ni aporofobia. Que igualmente, o sea, aporofobia está ok, porque no era necesario. Antigitanos entraba dentro de la etnia, porque de hecho ya había interpretación al respecto de que entraba. Pero que no me parece para nada mal que se ponga como... O sea, es igual que antisemitas, que es redundante cuando ya te hablan de la religión de las creencias. Entonces, ok, sin más. Simplemente ese añadido. Entonces, fomentar, promover o incitar, directa o indirectamente, solamente se puede cometer mediante un mensaje, un discurso. Cuando damos un paso más allá y no se centra en un solo discurso, es decir, o sea, un ejemplo de un delito de odio es subirse a una plataforma y dar un discurso diciendo habría que matar a los judíos por tal, por cual, o a los gitanos por clichés de mierda, ¿no? O los negros tal y cual, no sé qué. Oh shit, I said the N word. Fuck. Entonces, bueno, eso es un delito de odio. Este segundo tipo es lo que hace Vox, que debería ser juzgado por ello y que los tribunales han dicho, bueno, o sea, distribuir contenido que fomente, promueve, incite directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, pues amigo, dime tú qué hace si no Vox. O sea, ¿cómo? Es que, o sea, ¿cómo la pancarta está enorme? El cartel este enorme que pusieron, tirando a la basura símbolos que son derechos humanos, que encima además, dentro de ellos, estaban razones de género, porque teníamos el símbolo del feminismo, orientación o identidad sexual, porque teníamos la bandera LGTB, ideología, porque teníamos ahí varios símbolos de izquierdas. Todo eso a la basura. ¿Cómo no es incitar? Es que ya no es indirectamente, sino directamente al odio, hostilidad, discriminación de justo esos grupos que son números clausus, es decir, son una lista cerrada, que están específicamente legislados en este delito. ¿Cómo no va a ser? O sea, ¿cómo no se ha juzgado por ello? O sea, ha tenido que venir la Junta Electoral a decir, bueno, vamos a quitar el cartel, y ni siquiera aplicando este segundo apartado. Y mirad, es que yo soy o sea, yo en mi TFG especificaba que a veces se llevaba a cabo una interpretación muy amplia con estos delitos con respecto a mensajes que yo consideraba que no eran delitos de odio. Por mucho de que se llevaran a cabo mensajes muy graves, ¿no? En contra de cierta ideología, pensamientos y tal, o en contra de razas, personas racializadas y demás. Porque yo soy una persona que me considero hiperdemocrática y muy defensora de la libertad de expresión. Muy defensora de la libertad de expresión. Y si quiero que gente con la que a lo mejor estoy más en sintonía pueda decir disparates en contra de un adversario político sin que lleve a cabo un acto en contra de la propia democracia, porque eso tampoco, eso ya sí que considero que sea delito, pero que se puedan decir barbaridades como chistes. O sea, ¿por qué no? ¿Sabes? Y de hecho es que han sido juzgados. O sea, hay gente con la que yo estoy en sintonía. O incluso he llegado a tener amistad o los he conocido por cosas de la vida y han sido juzgados por chistes o por canciones. O sea, ¿por qué no se van a poder decir X barbaridades en canciones? O sea, en Los Chicos del Maíz mismo
barbaridades, ¿sabes? Que podrían estar ahí con... si nos tenemos una interpretación hiperamplia de los delitos, hay canciones de los mismos Chicos del Maíz, que ya ves tú, ojo, los Chicos del Maíz, la cosa loquísima que son. Pues si tenemos una interpretación hiperamplia, podría ser delitos. Entonces no estoy de acuerdo, porque yo quiero escuchar a los Chicos del Maíz. Entonces, si yo quiero escuchar a los Chicos del Maíz, yo quiero que otra gente puedan escuchar a otra gente, a otros grupos que promuevan mierdas. Ya está. Entonces, o sea, más que nada por una libertad de expresión. Tú consideras esto, yo no estoy de acuerdo, pero tampoco quiero que te encierren porque pienses X. O sea, lo que quiero es que te eduquen para que dejes de pensar que X persona, o sea, que sí, que X persona por su condición es inferior a ti porque eres un mierdas, que piensas así. Pero te falta educación. Y no creo que la cárcel te deje mejor. No creo que la cárcel te haga un favor. Yo creo que la cárcel no es la solución a tomar. Eso es lo que yo pienso. Entonces, igual que yo en el TFG defendía que ojalá hubiese existido Vox para cuando yo hice el TFG, me habría venido muy bien, me habría venido de la hostia de bien que Vox hubiese estado ya cuando hice el TFG. Pero eran la risa en ese momento, o sea, eran 6 personas, tío. Total, que yo dije que la libertad de expresión debe estar por encima dependiendo de qué tipo de mensajes, ¿no? Y solamente centrarse en unos mensajes que realmente merezcan de ser juzgados con hasta 4 años de prisión, porque 4 años de prisión, ojo. O sea, para que hagáis una idea, a mí que me gusta tanto comparar delitos, 4 años de prisión es lo que te puede caer por un delito sexual. O sea, lo que eran anteriores abusos, o sea, te pueden caer 4 años de prisión por un delito sexual. Y estamos hablando de hechos muy graves. Entonces, joder, si merece de 4 años de prisión, ¿sabes? Tienen que ser cosas muy graves, mensajes muy graves. Pues como digo, o sea, de amenazar con matar. Algo así, o sea, es un paso... Yo lo que digo es que es un paso más allá de las amenazas. Un pasito más. Tiene que sobrepasar las amenazas. Entonces, cuando sobrepasan las amenazas y es contra un colectivo específico, estamos en un delito de odio. Y a pesar de ser yo tan a favor de la libertad de expresión, todo lo que hace Vox, o sea, sobre todo el material que reparten, el contenido que hacen, esa lona, específicamente esa lona, es un 510 1B que flipas. O sea, yo no entiendo cómo no se le ha aplicado esto. Y estaba diciendo, la Junta Electoral vino a decir, quiten la lona, pero no por el 510, no porque considerarán que es un delito de odio, porque además la Junta Electoral no es competente para decir esto es un delito de odio, solo tiene que hacer un juez, tiene que haber una sentencia al respecto. La Junta Electoral no es quien para decir esto, vale, pero la Junta Electoral lo que vino a decir es, no estamos todavía en campaña, en periodo de campaña, entonces no podéis tener esta lona ahí. Y se tiene que quitar. Pero era porque no estábamos en campaña. Y absolutamente ningún juez dijo, sí señorías, esto es un delito de odio. Esto es un 510 1B como una catedral de grande. No, bueno, pues nada. Pues no será, a lo mejor no lo es. A lo mejor no es literalmente una producción, una elaboración con la finalidad de difundir material o soportes que por su contenido sean idóneos para fomentar, promover o incitar, ya no siquiera indirectamente, sino directamente, odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo o parte del mismo. A lo mejor no es. O sea, literalmente estás cogiendo esos símbolos y metiéndolos a la basura. Eso no es crear odio, ni hostilidad, ni discriminación contra esas personas. Es que mira, o sea, ya lo digo, yo totalmente a favor de la libertad de expresión, pero hay cosas que no, que sobrepasan esa libertad de expresión, y ya esa libertad de expresión no tiene protección cuando nos sobrepasamos a estos niveles. Y joder, estoy dando un discurso precisamente que no es muy cerrado en cuanto
a no respetar las ideas de otras personas, por mucho que odie esas ideas y interiormente diga es que se merecen un gulag. Pero una cosa es lo que yo digo, joder, sería maravilloso que nadie pensara así, y otra cosa es lo que realmente creo que venga bien a una sociedad. Y como no soy una nazi como ellos, pues considero que la libertad de expresión debe estar por encima. Y desde luego yo no los censuraría como ellos si nos censuran a nosotros. Como nos están de hecho censurando a nosotros, porque lo están empezando a hacer. Vamos con, en fin, obras de teatro, películas. Hola, 1950, ¿eres tú otra vez? Oh, 1940, no te esperaba de nuevo en 2023, la verdad. Es que no era algo... En fin. Si solo hay que leer el artículo 20 de la Constitución para entender esto, la Carta Magna es bastante clara, sí señor. Total. Que vengo yo y ahora os digo, para mí estos hechos, volvemos al tema del señor de Vox que asaltó un centro de menores y les amenazó y se saltaron el cordón de seguridad que había y llegaron a ver 4 heridos, entre ellos 2 de ellos menores. Todo eso, ahora te vengo yo a decir que no es delito de odio. Porque el delito de odio es específicamente, como os he puesto en el 510, y permitidme que lo vuelva a poner, fomentar, promover o incitar al odio, hostilidad, discriminación o violencia. Eso es un delito de odio. O distribuir contenido tal. O negar, tribalizar gravemente o enaltecer delitos de genocidio. Esos 3 son el tipo básico del delito de odio. Todo lo que sea más allá de un mensaje, de un mero mensaje o un discurso, ya estamos hablando de otros delitos más graves. Y yo aquí hablo específicamente del delito de terrorismo. Porque asaltar un centro de menores, amenazarlos diciendo a por ellos, moros de mierda, vamos a quemar vuestro albergue y os vamos a matar, eso es terrorismo. Herir, o sea, asaltar el centro de menores, cargarse el cordón de seguridad y llevar a cabo lesiones con heridos, entre ellos 2 de ellos menores. Terrorismo supone atemorizar a una población o a un colectivo en específico. ¿Y qué es sino lo que acaba de hacer este señor? Ya no estamos hablando de un mero discurso. No es que se haya subido a un atril a decir deberíamos matar a todos los mortal de mierda. Es que no ha dicho eso. Eso sería un delito de odio. Y eso a lo mejor efectivamente sí que merece 2 años y 2 meses de prisión. Más que nada, sobre todo para que entre en prisión. Porque si lo dejamos en 2 años de condena, no entran en prisión. Y yo, sinceramente, esos delitos, o sea, esos mensajes, esos discursos, pues sí que son personas que me están demostrando que no están preparados para vivir en sociedad. Entonces, pues 2 añitos y 2 meses de prisión no me parece mal. 2 años, porque estamos hablando de discursos. Tampoco es como para 4 años. Salvo que sea un discurso hiperviolento. Pero es que son discursos como tal. O sea, el delito de odio no está pensado para actos que vayan más allá de un mero discurso. No está pensado para tal. De hecho, yo en mi TFG dije, a ver, porque antes de... creo que fue en 2015, la última reforma. Anteriormente estaba puesto con la pena máxima hasta 3 años. Y yo dije, en mi TFG, yo siendo hiper antipunitivista, pues la verdad es que 3 años por un discurso, 3 años de prisión, estamos hablando de 3 años de prisión, me parece bastante acorde con la gravedad del asunto, del discurso, porque estamos hablando de un discurso. Un discurso. 4 años por un discurso, a mí sinceramente me parece un poco excesivo. Yo.
la antipunitivista. Porque 3 años me parece, oiga señor, o sea, son 3 años de prisión. Es que aquí hablamos de prisión como si no importara una mierda, como si fuera jauja la prisión. Y es como, no. Entonces, yo en mi TFG defendía que 3 años de prisión estaba bien. 4 años quizá era excesivo cuando estábamos hablando de actos que eran meramente un discurso. Ahora de pronto viene Fiscalía y resulta que asaltar, llevar a cabo actos violentos junto con un mensaje, obviamente, de odio, ahora eso es delito de odio. No, señoría. No, Fiscalía. O sea, estamos hablando de actos que propasan un mero discurso. Entonces ya no estamos aquí en un delito de odio. Estamos hablando de atemorizar a un colectivo en específico, amenazándoles con que les van a quemar y les van a matar vivos. O sea, vivos, sí, obviamente, ¿cómo los vas a matar si no son vivos? Pero se le van a quemar vivos y les van a matar. ¿Qué es eso si no es terrorismo? Eso es terrorismo. Eso es un delito de terrorismo. Que es que parece ser que aquí, en este país, si no lo comete un vasco, no es terrorismo. Si el acusado no es vasco, no se nos viene a la mente terrorismo. Señoría, esto es un terrorismo. Esto es terrorismo como una catedral. Y es que en este país no se nos viene a la mente el delito de terrorismo si no es un acto cometido por un vasco. Y estoy muy hasta los cojones, porque aquí se han llevado a juzgar como enaltecimiento al terrorismo absolutas barbaridades de tonterías, y se han llegado a condenar inocentes por terrorismo por el hecho de ser vascos. Y de esto hay que hablar. Y viene unos señores de un movimiento neonazi a cometer terrorismo y no se os ocurre que es terrorismo. Porque aquí parece ser que si no es una pelea de bar entre vascos y policías, no es terrorismo, ¿no? Aquí es que si no es un cajero quemado por un vasco, no es terrorismo. Que estoy muy hasta los cojones de que cualquier tontería de delito que no es terrorismo, cuando lo comete un vasco, de pronto se vuelve terrorismo. Y cuando personas que no son vascas llevan a cabo actos de terrorismo, no, es un mero delito de odio. No, señoras, esto es terrorismo. O islámico, ya, lo estaba pensando también. Pero sí que es verdad que yo diría que en menor medida. Que también, que cuando obviamente cuando un islámico lleva a cabo algún acto violento, se piensa mucho de primeras en terrorismo, pero es una barbaridad. Es que con los vascos ya es otro mundo, es otra cosa. O sea, un vasco comete algún hecho poco violento y ya lo primero que viene a la mente colectiva de este país es terrorismo. O sea, es increíble. Entonces, por eso hablo específicamente de Euskal Herria, porque son a los que más les ha afectado. Entonces, ¿esto qué va a ser solamente un delito de odio? Que estamos hablando de asaltar un centro violentamente y herir a personas, ir en contra de menores migrantes específicamente. Eso es atemorizar a un colectivo. Y ya nos hemos sobrepasado un mero discurso. Israel no comete actos terroristas, son chiquilladas. Estamos a 2 copazos de un portavoz del PP de que las víctimas de ETA sean ETA. Bueno, esa es otra. No me voy a meter en eso, pero es... Si una víctima de ETA no le baila el agua al Partido Popular, esa víctima de ETA se convierte en ETA. Bueno, básicamente esto es lo que he dicho aquí. Que no sé si me deja algo por decir, porque... para leerlo como tal, pero bueno.
Entonces esto es lo que he puesto. Esto lo he dicho, que es el delito de odio trata exclusivamente de un mensaje o discurso amenazante, pero sin llevar a cabo actos que aparentan cumplir esa amenaza. Cuando se llevan a cabo actos ejecutivos haciendo creer a la víctima que podría de verdad morir, eso es terrorismo. Si tú vas, asaltas un centro al grito de moros de mierda, os vamos a quemar y os vamos a matar, rompes el cordón de seguridad del centro y llevas a cabo actos que acaban con heridos, eso no es un delito de odio ni aquí ni en ningún lado. Porque el delito de odio es exclusivamente el fomentar hostilidad, odio, violencia contra... Es fomentarlo. No llevarlo a cabo. Si lo estás llevando a cabo, entonces tú estás cometiendo el acto violento. No lo estás fomentando, o sea... por eso digo que es un paso más allá, que los delitos de odio son un paso más allá de una amenaza. Ya no es ya un si haces esto, o bueno, te voy a hacerte tal. Voy a hacerte tal. Eso es una amenaza. Lo otro va más allá porque va con publicidad, porque es un habría que hacer tal contra estas personas, ¿sabes? Pero no es un vamos a matar a los menas. No es quedarse en eso. Es asaltar el centro y es que las víctimas sientan miedo y acabar algunas heridas. Eso es terrorismo. Y me centro en terrorismo porque es específicamente contra un colectivo. Ha sido amedrentar, igual que otros terroristas hacen con otros colectivos específicos. O sea, es un aviso. Si tú vas a un sitio y llevas a cabo un acto violento contra un colectivo en específico o una población en específica, diciendo vamos a ir a por vosotros, os vamos a matar, y de hecho llevas a cabo un acto para un acto violento que acaba con heridos, eso es un aviso para el resto. Eso es un aviso. Por eso estoy diciendo que esto es terrorismo. No es como una interpretación que esté llevando yo aquí a la locura. Es porque no es un mero delito de lesiones con el agravante de discriminación. O sea, si estás llevando a cabo, como digo, actos específicos en contra de un colectivo, actos violentos contra un colectivo en específico, como además llevando un mensaje como para el resto y avisando de preparaos que vamos a ir a por vosotros y os vamos a matar, eso es terrorismo. ¿Por qué no se juzga como terrorismo? Es lo que yo me pregunto. Bueno, estamos hablando de unos hechos. Bueno, los delitos de terrorismo no tienen por qué conllevar ni bombas, ni llevar ataques que acaben en la muerte de alguien, sino que consisten en atemorizar a una población o colectivo determinado. Que es sino asaltar a unos menores atemorizando y amenazando con quemarlos y matarlos. O sea, es que es eso, o sea, no hace falta. O sea, el terrorismo no hace falta que lleve ni aparejado bombas, ni que efectivamente acabe alguien muerto. No es necesario. El mismo enaltecimiento al terrorismo es un mensaje de mierda que puede ser Goraeta. O sea, y eso sería enaltecimiento al terrorismo. Y eso te puede llevar a años de prisión. Y el terrorismo como tal se puede llevar de muchas maneras. Y aquí se ha juzgado, en este país específicamente, se ha juzgado terrorismo sin que haya habido ningún muerto, con heridos y lesionados, o con las mismas amenazas o avisos y tal. Eso ya se ha juzgado como terrorismo en este país. Entonces, gracias por la aclaración. ¿Qué la aclaración? Entonces, estamos hablando de unos hechos donde las víctimas son críos en un estado especial de vulnerabilidad, viviendo en un centro sin sus padres, y estos desgraciados vienen a atemorizarles, asaltando su centro y amenazándolos con matarles por su color de piel. Eso es terrorismo. Y al menos si Fiscalía decide llevarlos por delitos de odio, que yo no lo llevaría por delito de odio, porque no es un delito de odio, porque los delitos de odio son solamente mensajes, y esto hemos sobrepasado un mero mensaje, esto ya son actos violentos, esto ya no es un solo mensaje.
Pues esto no es fomentar, no es lo que dice el 510. No es incitar a, es que lo estás cometiendo tú mismo. No es tú, no es que venga uno de Vox, como hizo Monasterio en su momento, que eso sí era un delito de odio, que era el ir a un centro de menores. A lo mejor no lo recordáis, pero Monasterio fue a las puertas de centros de menores a decir que eran un problema social, que había que acabar con ellos y que había que echarlos de este país. Y, bueno, de hecho, llegó a decir cosas que yo me quedé como... Esto es una incitación clarísima a la violencia contra estos chavales. Esto es un delito de odio. Es más, después de que ya viniera, ¿qué pasó? Que luego, a los 2 días, si no recuerdo mal, vino un señor y lanzó una granada de mano justo a ese centro donde había ido Monasterio. Si eso no es un delito de odio, porque si eso no es incitar precisamente a la violencia, cuando justo 2 días después de dar tu discurso de mierda en ese centro de menores, a las puertas de ese centro de menores, viene una persona y comete un acto de violencia, si eso no es incitar a la violencia, que me maten ya. Es que yo no entiendo, y no fue juzgado por eso. Es como, tío, mira que mi interpretación con los delitos de odio son bastante, vamos a calmarnos. Es una interpretación, la interpretación que yo tengo del delito de odio es muy restrictiva para la aplicación, pero cuando es claramente un delito de odio, es claramente un delito de odio. Y si se incita claramente a cometer actos violentos, y no solamente es que se inciten, sino que encima luego viene otra persona a llevarlos a cabo, eso es un delito de odio como una catedral de grande. Dios, es que me enervo mucho, perdonad, pero es que... O sea, hay veces que se han aplicado mal delitos de odio, que luego ha venido incluso en primera instancia. Ha venido el de primera instancia, he hecho, esto no es un delito de odio, con toda la razón, porque no era un delito de odio, y sin embargo, cuando estamos ante delitos de odio claros, no se juzgan como tal. Pero bueno, el caso es que, si Fiscalía quisiera llevarlo por delito de odio, que no es, se estaría malísimamente mal aplicado, que al menos le ponga pida el máximo posible, que son 4 años. Porque estamos hablando de unos hechos tan graves que no merecen 2 años de prisión, porque con 2 años de prisión además no se entra a prisión. Y esta gente, y es lo que digo aquí luego, esta gente no están preparados para vivir en sociedad. Unas personas que van a un centro de menores a decirle a unos críos, os vamos a quemar y os vamos a matar, esa gente no está preparada para vivir en sociedad y lo están demostrando. Entonces esa gente necesita entrar en prisión para reinsertarse. Necesita aprender a convivir en sociedad, porque no están preparados para convivir en sociedad. Entonces, con una pena de prisión, de 2 años de prisión, no entran. Esta gente necesita entrar a prisión, porque no se han quedado en un mero discurso. Pues yo opino que a lo mejor si nos cargamos a unos cuantos X, pues viviríamos mejor. Bueno, esa es tu opinión, es un delito de odio, por cierto, pero es tu opinión. Y no considero que por eso merezcan muchos años en prisión, porque tampoco es que... O sea, tienes unas ideas de mierda y creo que te deben educar mejor, pero la prisión contigo no sé hasta qué punto va a funcionar. Pero estas personas sí. Estas personas, obviamente. Estas personas han llevado a cabo actos violentos y han amenazado a unos críos solamente por su color de piel. Y le han dicho a unos críos que les van a matar. Esa persona, o sea, una persona que va a un crío a decirle te voy a matar, ¿en qué momento está reinsertada en la sociedad? ¿En qué momento está preparada para convivir en sociedad? En ningún momento, te lo está diciendo él mismo con sus propios actos. No estoy preparado para vivir en esta sociedad. Entonces, esta persona merece entrar a prisión, aprender a convivir en sociedad, y una vez aprenda a convivir en sociedad, que ya se reinserte y salga de prisión. Pero estas personas tienen que entrar en prisión. Tienen. Y es lo que digo, si no están preparados para vivir en sociedad tal y como han demostrado, mucho menos lo están para gobernar si son gente capaz de atemorizar y amenazar a críos con matarlos. Pero así es Vox, y entre neonazis se protegen con más facilidad ahora que tienen poder. Que ahora tienen poder, ¿cómo sufro por cómo te la juegas? Sí, es verdad que me la juego mucho.
Pero es que, ¿qué quieres que diga? O sea, es que no estoy diciendo ninguna barbaridad tampoco. Estoy diciendo que unas personas que atemorizan, que amenazan a unos críos con quemarles y matarles, esa gente no está preparada para vivir en sociedad. No es ninguna barbaridad. Estoy diciendo algo totalmente normal. Están amenazando a unos críos. Me da igual que sea de Vox o de el partido que sea. Es que me da igual. O sea, cualquier persona que cometa un delito así no está preparado para vivir en sociedad y tiene que entrar en prisión. Y esto no es un delito leve, como insiste Fiscalía. 2 años de prisión, eso es un delito leve, Fiscalía. Esto no es un delito leve. De ninguna manera.